La reconocida y estupenda escritora peruana Teresa Ruiz Rosas acaba de lanzar su más reciente novela, Coreografía para trenzas solas, publicado por Tusquets. Se trata de una estupenda novela, no solamente por la historia que nos cuenta, que es la historia de un grupo de mujeres que durante las guerras de independencia acompañaban a los combatientes, las llamadas rabonas, sino también, o sobre todo, por la manera en que está escrita. Justamente sobre esta novela conversé con Teresa y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a la librería Comunitas, quienes nos dieron un espacio para dicho encuentro. Comunitas la pueden encontrar en su local en San Isidro y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Instagram. Y nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Teresa Ruiz Rosas aquí en Letra Capital. Hola Teresa, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por este momento para volver a conversar como siempre contigo sobre literatura y sobre tus libros, en esta oportunidad sobre tu novela más reciente, que es Coreografía para trenzas solas, que ha sido publicada en la colección Andanzas del prestigioso sello Tusquets, eh, del grupo Planeta ahora, ¿no? Sí. Bueno, yo quisiera empezar, ya tengo muchas interrogantes sobre la novela que he disfrutado muchísimo, pero la primera tiene que ver un poco con digamos, la génesis de esta novela, de esta historia, que es una novela además ambientada en una época en las guerras de independencia, de las que ya hablaremos también en un rato más, pero tengo entendido que es un proyecto que viene de tiempo atrás, ¿no? Entonces, Así es. cuéntame un poquito, si recuerdas ese primer momento en el que surge la idea de escribir sobre esta época determinada, sobre este grupo de mujeres que acompañan, digamos, en estos enfrentamientos, ¿no? Las llamadas rabonas. Eh, ¿Cómo surge tu interés y cómo va gestándose el proyecto? Sí, ante todo muchas gracias, Carlos. Siempre me alegra mucho poder conversar contigo, además en librerías, ¿no? En este caso una librería de mi barrio, prácticamente de mi barrio en Lima. Y bueno, la idea no fue mía, ¿no? Eso lo he comentado también en la presentación y en algunas entrevistas. Yo tuve la suerte de conocer al historiador Juan José Vega, y entonces él, que había leído un cuento mío en esa época, en el 86, yo solo había publicado un cuento, pero un cuento donde me metía frontalmente con el racismo peruano, ¿no? Entonces él me dijo, mira, tú tienes que escribir una novela sobre las rabonas, un término que para mí en esa época era desconocido además, ¿no? Y entonces él me empezó a explicar un poco lo que eran y sí, me pareció muy interesante, pero claro, era como que me quedaba grande todavía, ¿no? Incluso lo comenté con Estuardo Núñez, que era mi tío lejano, y me dice, uy, eso sí que va a ser camisa de 11 varas porque no hay información prácticamente, y claro, construir toda una novela sobre eso, no sé, ¿no? Es un proyecto pues de mucha envergadura, ¿no? Y claro, tenía razón, ¿no? Tenía razón porque no había nada. Había las 4 líneas que están en Peregrinaciones de una paria, de Flora Tristán, bueno, y entonces Juan José, al cabo de unos años, me regaló un tipo escrito suyo, había recopilado algunos datos, él leía mucho a los viajeros europeos, ¿no? Del siglo XIX. Y todo lo que encontró ahí, porque a él le interesaba mucho el tema, ¿no? Y entonces había sacado también sus propias conclusiones de lo que significaban, porque en esa época no había intendencia, ¿no? El ejército. Entonces necesitaban a las rabonas, necesitaban mujeres que se hicieran cargo de todo lo que los hombres necesitan siempre, claro, en la vida, claro, solo claro, que ahí en la guerra, ¿no? Y cuando ya me dio eso, me dijo, era una forma de decirme, bueno, ahora ya no hay excusa para que no escribas sobre esto. Aún así, tardé pues años digamos, en consolidar y sobre todo en diseñar lo que podía ser
el, el eje de la novela, ¿no? Hasta que pensé, bueno, quiero que sea una dinastía de mujeres, una genealogía de 9 generaciones de mujeres, porque, bueno, siempre me gusta pues dar la contra, ¿no? Las dinastías son siempre reales, bueno, que sea una dinastía de parias, ¿no? De mujeres que están situadas en la parte menos favorecida, entre comillas, de la sociedad. Y las dinastías seguían por el hombre, la sucesión masculina. Bueno, pues yo quería que se guiaran por la sucesión femenina, ¿no? La matriarcal de alguna manera, para destacar toda esa función de ellas. Y así fue como finalmente, con todas las publicaciones del Bicentenario que me ayudaron a redondear, digamos, los datos históricos que necesitaba también para situarla, que ya pude redactarla, ¿no? En los últimos 6 años. Sí. Sí, pero justo yo te quería comentar eso porque si bien uno al leer la novela pues sigue un poco la trayectoria de la protagonista, Yuriani, y cómo se mete a hacer Rabona, y en fin, y bueno, no es spoiler porque al inicio está la razón, entre comillas, de por qué lo hacen, ¿no? Por amor, va a la guerra por amor, Sí. que es un inicio memorable. Pero claro, no solamente es ella, es como tú dices, una dinastía de mujeres importantes, digamos, de estratos sociales bajos, pero importantes en el sentido de que son importantes para otro tipo de acciones, como por ejemplo, como tú dices, ¿no? Acompañar a los combatientes en un momento histórico además importante, que es justamente en estas guerras de independencia, ¿no? Van a aparecer ahí personajes, digamos, incluso hasta Simón Bolívar aparece también en la novela. No quiero spoilear mucho, pero ya va a aparecer por ahí. Entonces, cuéntame un poco ese tema de las mujeres, de la importancia de las mujeres en esa claro, época, ¿no? Ellas son multifuncionales, ¿no? O sea, ellas son las que proveen de alimentos. Muchas veces tienen que conseguirlos ellas mismas. A veces pueden pagar por los alimentos, pero no siempre, entonces tienen que, a empujones y a lo que sea, la mujer tiene ese instinto de supervivencia y de protección y se las arregla, ¿no? Esa es la frase, se las arregla siempre. Luego, el papel de madres, el papel de amantes, esposas, el papel de enfermeras, el papel de motivadoras, el papel de prepararles la comida, el papel de tenerlos, eso también era importante, ¿no? Pensé ya, eso ya no me lo dijo tanto Juan José, pero digamos de que de alguna manera no enloquecieran, ¿no? Porque pasarse la vida matando, disparando, claro, es algo que no es pues una condición humana normal, favorable. Tiene que haber un contrapunto que permita que esa persona no se raye, como decimos aquí, ¿no? Entonces toda esa multifuncionalidad de la mujer quería detallarla, quería que de alguna manera quedase un testimonio, aunque sea ficticio, de todo lo que ha significado ese sacrificio, porque finalmente dejaban ahí su juventud, su vida, muchas veces su vida de verdad, porque claro, se morían en el camino de regreso, o enviudaban, pues, y ya tenían una vida todavía más complicada, ¿no? Sí. Según las circunstancias de cada una. Claro, porque... Y todo a pie, ¿no? Esas caminatas interminables por una geografía como es la nuestra de los Andes. Bueno, el desierto también es otro tema, pero muy, muy difícil de recorrer, ¿no? Sí. Y también pensaba mientras leía la novela, digamos, además de esta cuestión de las rabonas, de acompañar, digamos, a los combatientes, pensaba que también es una novela interesante, por lo menos para mí desde mi lectura, porque también planteaba otros temas quizás más intimistas en cierto sentido, ¿no? Porque también se puede leer como una historia de amor entre, ¿no? esta protagonista y su pareja, porque se nos cuenta cómo va ese idilio y en fin todo lo que hacen, pero también la relación de ella con la madre, ¿no? Sí. Porque hay momentos muy tiernos y muy desgarradores
porque claro, es la única hija de su mamá, de su madre, ¿no? Ha perdido, ay, no estoy peleando porque eso está acá hacia el inicio, pero, pero es complicado porque uno entiende que es una mujer que ha perdido sus dos hijos primeros, es su única hija y le anuncia que se va a la guerra, ¿no? Tiene que perderla, claro. Es que es también eso, ¿no? La crudeza de la separación, ¿no? Digamos, en general hay ese sufrimiento de la madre cuando los hijos se van, que se llama pues abandonar el nido, ¿no? Que es algo que por lo cual todas las madres pasamos, porque todos los hijos en algún momento se van. Pero claro, una cosa es que se vayan cerca, o que se vayan a trabajar, o que se vayan a estudiar, o que se vayan a seguir cosechando, como en este caso, y otra cosa es que se vayan a la guerra, lejos, a la completa incertidumbre y con muchas posibilidades también de no volver nunca, y de hecho sin saber si es que vuelven, cuándo vuelven, ¿no? Entonces ella todo el tiempo piensa en la madre, quiere de alguna manera volver, pero está atada a su destino, ¿no? Y eso la atormenta, y al mismo tiempo le da una cierta fuerza sabe que tiene que regresar, ¿no? Claro, y también está la historia de amor con este chico, pues con el que va a la guerra, ¿no? Iskay. Iskay, ¿no? Un bonito nombre. Sí. Y creo que de alguna manera, no sé, desde mi lectura, de repente estoy arriesgándome en una elucubración extrema, pero creo que eso de alguna no es que la tranquiliza a la madre, pero sí, ¿no? Ve que está bien, es un como, tipo... claro, la madre ha visto, porque bueno, sabemos que el Servinacuy es la costumbre, una costumbre muy sana por lo demás, porque es saber que se entienden las parejas para luego ya decidir si se van a quedar para siempre o no. Entonces la madre ha visto que es un buen hombre, que la quiere, que esto, y entonces eso la tranquiliza efectivamente, como dices tú, que se vaya con él, y acepta por eso también que es un llamado al que ella no se puede, su hija no se puede sustraer, ¿no? Lo acepta en esos términos, pero eso no quiere decir que no le duela igual, que no le deje una soledad demasiado dura, porque también ella es viuda por otras razones, ¿no? Claro. Y también ahora que tú hablabas esto del personaje y de esta muchacha y que se entrega a su destino, y van a pasar una serie de cosas que no voy a mencionar, pero hay una que sí quisiera mencionar, porque también me parece otro momento, digamos, que a uno lo congoja, ¿no? Es cuando Iskay le dice: tengo una mala noticia. Está más o menos, creo que está casi al inicio, si no me equivoco. Sí, ya sé a qué te refieres. Sí, le dice, bueno, me han ordenado, ¿no? Que tienes que cortarte las trenzas, ¿no? Que además, para ellos dos, dentro de su historia de amor, era algo muy, muy especial. Era algo, ¿no?, terrible, claro, porque las trenzas eran la belleza de ella, ¿no? Y era su forma de ser feliz, soltárselas, ¿no? Tener en la intimidad las trenzas ahí y todo, y entonces era ya, digamos, en el sentir de ellos, era el abuso extremo. No solo tienen que irse a la guerra, no solo tienen que luchar por algo que ni siquiera les va ni les viene, no solo tienen que sacrificar eso, sino también tienen que regalar su belleza por gusto. Además ellos no entienden por qué. Bueno, es para que no tengan piojos, porque claro, es verdad que los piojos por lo visto eran un gran problema, pero igual cuando está trenzado el pelo es más difícil que los tengan, ¿no? O sea, era más bien una cosa simbólica de marcar, ¿no? De ahí viene también hay varias teorías, pero el término rabonas, ¿no? De dejarlas con rabo, cortarles con el símbolo de las trenzas, y por eso también se les llama aquí panacunas, que es la palabra cariñosa que significa pues familia, ¿no? Claro. Y se les llama, y que se supone que entre ellas se llamaban así. Todo eso lo he ido también investigando, ¿no? Mientras escribía la novela, sí. Claro, porque digamos, también está obviamente el tema de la época, está el tema justamente de las guerras de independencia, está el tema de incluso
y como tú dices, ¿no? De repente ellos no sabían exactamente por qué estaban peleando, digamos, ¿no? Era un momento de caos, donde también además se enfrentaban a, digamos, gente de la misma condición, o sea, no es que se enfrentaban a soldados españoles stricto sensu, ¿no? Sino... No solamente, claro. ¿no? Ese es el otro aspecto que me alegra mucho que lo saques a colación, porque es lo que pasa ahora, ¿no? La generación Z, ¿quiénes disparan a estos chicos o a los ancianos? O sea, ahí hay algo que yo quiero bautizar como traición étnica, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que dispares a alguien que puede ser hijo de tu tío? En buena cuenta, o del Ailu vecino, si es que todavía estuviesen en el campo. No, hay una desnaturalización que me parece muy grave, y eso pues ya estaba naturalmente. Aquí el personaje del sargento, que es el malo de la película, claro, el que tiene que hacer la leva, pero que naturalmente trabaja bajo las órdenes de otros superiores, pero él ejerce esa traición étnica, por supuesto, ¿no? Entonces eso también es algo que a mí me parece muy grave. Sí, porque si bien decía ahora que mencionas esto del sargento, claro, hay una variedad de personajes importantes en la novela, no solamente, digamos, está la chica y el chico, ¿no? Sino hay otros personajes. Hay muchísimos. Hay muchísimos personajes, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente tres amigos, aunque esa es una historia pasada, porque en realidad de eso también te voy a preguntar sobre la construcción de la estructura, ¿no? Hay historias que se remontan hacia atrás a partir de recuerdos, ¿no? Creo que este es un recuerdo de la abuela de la protagonista, ¿no? Sí. De estos tres de La Paz que matanza, llegan claro, claro, huyendo de una matanza terrible, sí. ¿no? Sí, de los tiempos de la rebelión de Tupac Katari, claro. Sí. Iba a decir, los tiempos de la bisabuela, cuando le dice esto, conversan. Bueno, claro, por la cronología, equivale a la bisabuela, es la que le ha contado, porque la tradición oral es la única forma de conocer la historia, la vida de ellas, ¿no? Entonces le contó la madre, que le había contado la abuela, que le había contado la bisabuela, y al momento de ella partir, se lo cuenta pues la madre otra vez, ¿no? Porque es una atrocidad de una guerra del pasado, y ella quiere que lo tenga presente, que se cuide, ¿no? Claro, y ella se lo cuenta a Sky. Ella se lo cuenta, o sea, se entiende que se lo ha contado, ¿no? Claro, entonces él trata de consolarla, entonces hay esa permanente contradicción, ¿no? Sí, y ahora que hablas de la oralidad, justamente me das pie a esta otra inquietud que tenía, que era respecto ya a la escritura de la novela. Y es una cosa que me ha fascinado, es cómo consigues esta oralidad, ¿no? Pero sin un afán, digamos, de retrato costumbrista, que creo que la habría achatado, ¿no? Sino a esta oralidad del habla más o menos del ande, de la época, ¿no? Le das para mí por lo menos un carácter literario, ¿no? Que a través de un tono muy particular que hace que uno disfrute cierta musicalidad, ¿no? de la narración. No sé en qué momento decides eso, lo tenías desde el inicio, iba a ser así. Sí, me alegra mucho que lo veas así. La verdad es que ha ido saliendo, ha ido surgiendo, ¿no? Yo de hecho soy, bueno, al ser arequipeña, pues el castellano, ahora yo hablo un castellano ya absolutamente híbrido, pasado por yo qué sé cuánto, por el tiempo que vivo fuera del Perú, etcétera, pero tengo en el oído todavía el castellano que escuchaba en la infancia, hasta los 19 años que me fui, y es un castellano con un fuerte sustrato quechua y aymara, el de Arequipa, sobre todo aymara además, ¿no? Entonces ese cariño que tiene el quechua hablante, el aymara hablante, que es su forma de cortesía, que es lo que se traduce en los diminutivos que tenemos nosotros, que a mí al venir a Lima me llamaba la atención que no me hablaran con diminutivos, pensaba no me quieren, ¿no? Claro. Pero esa es simplemente la forma de hablar, ¿no? Entonces todo eso lo tengo pues muy grabado, y al haberme ido en primer lugar a Hungría, o sea, a estar inmersa en una lengua tan diferente,
que por cierto se parecía más al quechua, el húngaro, que al español, ¿no? Porque es una lengua aglutinante como el quechua. Pero en todo caso, al tener eso, quizás se ha conservado mejor por eso, ¿no? Y después he estado, claro, en España, pero en Alemania, entonces se ha podido cristalizar esa habla especial, ¿no? Y luego ya en función de los personajes, de las situaciones, como siempre a mí me gusta que los personajes hablen de la forma más auténticamente posible, pues fui elaborando eso y lo fui ajustando a cada constelación de personas que tenían que dialogar, o incluso, que eso es algo que me hizo notar mi amigo Paul Forsyth cuando le leí una parte al comienzo, me dijo que le parecía también que no había visto antes, que estaba en el lenguaje indirecto también a veces, ¿no? O sea, en el pensamiento, en el sentimiento, o sea, no solo en los diálogos, ¿no? Claro, eso también te quería decir. Además de esta oralidad que consigues, como te digo, de una manera muy interesante, ¿no? Como te digo, nada costumbrista, sino con un toque no literario. También está la narración en sí, en el sentido de como dice Paul, porque claro, tú narras, ¿no? Hay un narrador que va contando la historia, y se van intercalando las voces, y de una manera tan natural, que no te confundes en ningún momento, ¿no? O sea, de un momento pasas a otra voz, pero es el mismo narrador el que sigue contando, ¿no? Eso yo me imagino que requiere un esfuerzo, un trabajo Sí, casi de artesanía, me parece. sí, 35 versiones más o menos Wow. para, para decirlo en cifras, ¿no? Sí, claro, porque lees y luego relees. Yo como he contado ya un par de veces, se la leí completa en voz alta a Bruno Pollack. O sea, son poetas los que me han escuchado, ¿no? Paul, una parte, Bruno Pollack la escuchó íntegra, ¿no? Lo cual me motivó muchísimo, porque además también me hizo sugerencias de algunos aspectos que me decía, pues aquí falta algo épico, ¿no? De Mariano Melgar. Entonces, vale, ya yo hacía algo, ¿no? Y después lo escuchaba. Entonces, eso también me ha ayudado, porque él me corroboró que era la ternura lo que se rescataba de ese lenguaje, ¿no? Y yo no quería, como bien has dicho antes, hacer nada costumbrista ni folclórico, ni mucho menos burlarme, ¿no? Porque ese es un aspecto también que lo he visto toda la vida, esa burla del que habla mal, del montoso, del que no sabe bien el castellano. Yo no quería de ninguna manera eso, sino más bien destacar que es una riqueza ese castellano andino, porque es otra expresión simplemente, ¿no? O sea, es una variante. Si no tuviéramos ahora los medios de comunicación, ya serían como en los tiempos del latín, el latín vulgar y las lenguas que salieron, ¿no? Claro. Ahora no llegamos a eso porque estamos todo el tiempo comunicados de otra forma, globalmente, pero igual rescatar esa riqueza. Claro, porque quizás otro autor con menos experiencia o más inexperto quizás, le hubiese dado al narrador una voz más actual, digamos, por decirlo de alguna manera, y entonces, claro, eso hace que por rebote, digamos, uno podría pensar que hay un tono burlesco con el otro hablar, ¿no? Entonces aquí no, aquí el mismo narrador es que nos va narrando de esa manera, ¿no? Claro, yo quería que hubiera algo orgánico, ¿no? Algo que no se sintieran las costuras, los pases. Eso para mí era muy importante. Y en la presentación del martes que tuve en el Virrey, Omar Aramayo recordó algo también muy bonito, ¿no? Que en el discurso de Mario Vargas Llosa, cuando recibió el Nobel, dijo que el castellano peruano tenía la dulzura del quechua y el aymara, ¿no? Y entonces, eso yo no lo tuve, esa frase de Mario no la tuve presente al escribir, pero claro, es un poco eso también lo que he querido yo sacar, ¿no? Esa dulzura dentro de
porque es pues muy dulce esa forma de hablar que tienen, ¿no? Claro. Y claro, y además sostenerla en toda la novela, ¿no? O sea, eso también me parece otra cosa En bastante, sí, en casi todo así, pues no sé qué porcentaje será, un 70%, no Sí, sé la es verdad, bastante, pero sí. claro, porque ya te lo va requiriendo el personaje, ¿no? Y la situación y lo que va ocurriendo, sí. Sí. Porque además hasta ahora, fíjate, yo cada vez que vengo al Perú estoy siempre con el oído atento, ¿no? Y hasta ahora se habla así en muchos lugares, muchas personas, en Lima incluso, ¿no? Que te hablan con ese tipo de redundancias, de pluscuamperfecto, de diminutivos igual, en fin, preposiciones puestas, o sea, la sintaxis cambiada, todo eso todavía está, ¿no? Claro, que a veces me pregunto, que eso es un paréntesis, Sí, a veces cuando uno escucha hablar, por ejemplo, a amigos, amigas de Arequipa o de otros lugares, y siente cierta musicalidad, ¿no? sí. Me imagino que tiene que ver también con eso, ¿no? Sí, sí, claro, claro, porque son pueblos muy musicales, pues, ¿no? Pueblos que están siempre, que tienen la música es el recurso más inmediato, ¿no? Para las emociones, tanto la alegría como el dolor, y no solo el dolor, ¿no? Porque esa idea de que el indio es triste y todo es también es una, digamos, afirmación a medias, ¿no? Porque el indio también puede ser muy, muy alegre, ¿no? Claro. Y de hecho en el Colca yo he visto fiestas muy alegres y por supuesto beben también, se emborrachan los músicos los primeros, Claro. y están de juerga y también disfrutan de la vida, ¿no? Aunque tengan después que estar fastidiados por tener muy poco, por trabajar mucho, lo que sea, pero tienen sus momentos de mucha alegría también, ¿no? Dime, y en el caso de, digamos, ya la estructura en sí, no solamente, digamos, la prosa de la que ya estamos hablando, sino la estructura, eh, incluso los títulos de los capítulos, ¿cómo fue ese proceso? Sí, los títulos de los capítulos los puse prácticamente la víspera de entregar la novela hace unos meses, ¿no? Porque había puesto otros títulos y algunos epígrafes en cada capítulo que correspondían, y no estaba tan segura porque algunos títulos me gustaban mucho y otros me gustaban menos, y entonces recordé que mi padre escribió un poema que se titula Llaki Urpi, en quechua, que es en el libro que tienes tú, que me mencionabas antes, de Sí. su poesía, ahí está, ¿no? Y es el único, mira, justo están repicando, es el único poema al cual le puso un título en quechua, y precisamente por eso, pues porque es del año, si no me equivoco, es del 86. Mira qué casualidad, justo el momento en que Juan José Vega me habla de Ramones, porque es cuando empieza pues aquí toda esta guerra interna, ¿no? Y entonces significa la paloma triste, la paloma herida, ¿no? Y en ese poema muy largo es la paloma de la paz la que está herida, empieza la guerra, ¿no? Entonces de ese poema saqué los títulos, pero tampoco había todos los que yo necesitaba, entonces más de la mitad son de ahí y los otros son de otros poemas de mi padre, porque pensé, bueno, ahora le hago el homenaje, claro, y me lo hago a mí misma completo, excepto, claro, primero las trenzas, porque era el tema de lo que hemos hablado antes, del corte de trenzas, de esa vejación simbólica que significa cortarles las trenzas, y al final, bueno, el otro título de las trompas, ¿no? Bueno, seguiría preguntándote, pero bueno, tenemos que terminar. Las campanas nos echan, ¿no? Nos echan a campanazos. Bueno, decías que, digamos, el proyecto viene de hace bastante tiempo,
Pero ya la escritura en sí, ¿cuánto tiempo te tomó? Bueno, después de que publiqué mi novela Estación de Lirio, que Ujú. fue a fines del 19, Ujú. pues inmediatamente volví a lo que tenía de estar por ahí guardado, en fin, y que serían, pues no sé, unas 50 páginas, ¿no? Así. Entonces empecé, seguí hasta, hasta este año, pero con algunas pausas, ¿no? Porque he tenido que hacer algunas traducciones y también tengo otra novela en paralelo que hago, como decía Bolaño, que había que escribir 10 cuentos a la vez. Yo ahora estoy escribiendo 3 novelas a la vez o así, porque a medida que pasan los años tienes la angustia si te van a alcanzar para todo lo que quieres escribir y entonces Claro. sigues por ahí, sigues por allá, pero me imagino que intensamente pues habrán sido unos 4 o 5 años, ¿no? Si resto esas, o 6, es muy difícil calcular porque tendría que marcar tarjeta cuando empiezo y Claro. cuando termino. O sea, para mi hija es una eternidad porque me dice solo te veo delante de la laptop, entonces no sé, pero es mucho tiempo el que le he dedicado, eso seguro, sí. Ujú. ¿Y cuál es digamos, no, obviamente no quiero ser muy metido, pero cuál es el siguiente proyecto que estaría, digamos, más encaminado? Yo tengo esa superstición, que no sé si me viene del Colca o de dónde, Ujú. que nunca digo eso, porque, Claro. no sé, prefiero cuando esté terminado ya. Disculpa, No, pero no, no, hay varios autores que también tienen sí. esa idea y por supuesto. Sí, a veces puede ser hasta contraproducente no decir porque te pueden recomendar lecturas y cosas, Claro. pero prefiero no decir. Ujú. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Teresa. Siempre es un placer conversar contigo. Y Gracias amigos, a ti, la Carlos. novela ya la pueden encontrar en librerías en Lima. Así que nuevamente muchas gracias. La Gracias, recomiendo Carlos. mucho.